Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a responder una pregunta de uno de nuestros alumnos referente a la clase número 1, donde eh, mencionamos en una parte del video, mencionamos que cuando estamos desarrollando la función personalizada para determinar si una hoja existe en nuestro libro de trabajo, hacemos mención o hacemos el comentario de que vamos a utilizar una técnica, una de tantas que pueden existir, para poder revisar o para determinar si una hoja existe. La pregunta de nuestro alumno dice: buenas, ¿cómo están? Les tengo una consulta. En el minuto 35:44 habla de diferentes formas de verificar si existe o no hojas. Si nos puede dejar alguna referencia de cuáles son estas otras técnicas, muchas gracias por el curso. Vamos a ver la función que estuvimos desarrollando o la parte en la que estábamos trabajando en esa parte del video. eh, Estábamos desarrollando la función existe hoja, en la cual, como sabrás, nos sirve para determinar si una hoja existe en nuestra hoja, perdón, en nuestro libro de trabajo, y mencionaba, como lo decía hace unos minutos, que existen otras maneras de poder verificarlo. Te voy a mostrar en este video, te voy a mostrar otras dos maneras de saber cómo saber si una hoja existe o no en nuestro libro de trabajo y cuál de las dos, o en este caso, cuál de las tres sería la mejor. Al final del día, las tres o los tres procedimientos o las tres maneras nos darían el mismo resultado. En este caso, tratándose de una función, me devolverían el mismo valor, me devolverían el valor de falso si la hoja no existe y verdadero en caso de que la hoja exista. Y para ello voy a posicionarme aquí, voy a crear una nueva función y le voy a llamar existe hoja guión bajo 1 y vamos a poner el mismo nombre de parámetro del tipo string y la función va a ser del tipo booleano. Y esta técnica que voy a mostrarte en esta función existe hoja guión bajo 1, en realidad se trata de, bueno, antes que nada siempre he dicho que no se necesita tener mucho conocimiento para poder hacer cosas interesantes o cosas sorprendentes cuando hablamos de código en VBA. Y esta es una de ellas porque la realidad es que solamente falta ser creativo para poder hacer cosas diferentes, pero funcionales. ¿Y cuál es la técnica o cuál es la creatividad aquí? Pues muy fácil. Mira, te voy a enseñar, voy a poner visible, por ejemplo, la hoja clientes. Bueno, voy a poner visible la hoja materiales. Ok, aquí tengo la hoja materiales. Ok, perfecto. Ahora, cuando yo utilizo esta función existe hoja y evalúo aquí en la ventana de inmediato y le digo materiales, pues efectivamente me dice que es verdadero porque sí existe. En caso de que la hoja no existiera, una hoja que no exista me dice falso. Ahora, ¿de qué manera puedo yo hacer una función diferente o de qué otra manera puedo saber si una hoja existe? Pues bueno, decía que la creatividad es parte de todo esto también. Y una de las cosas a considerar o a tomar en cuenta siempre es que necesitamos echar a volar la imaginación, pensar un poco más allá de ir más allá del límite, de nuestro límite, y pensar un poco más en las cosas que podemos hacer. Esto trata como decía, de ser creativo, de reinventarse, de buscar maneras diferentes, pero que obviamente sean funcionales y que no perjudiquen
de cierta forma el funcionamiento de nuestra aplicación o nuestro desarrollo en el que estamos trabajando. Entonces, algo que en algún momento se me ocurrió cuando veía o cuando la primera vez que desarrollaba esta función, buscando técnicas de buscando cuál era la mejor o que si había una mejor que otra, al final lo que necesitamos es saber si una hoja existe o no. Pues entonces creo que cualquier camino que nos lleve a esa parte, siempre y cuando sea el resultado adecuado, pues sería lo de menos utilizar una o utilizar la otra. Claro que puede que alguna sea más rápida o más eficiente que la otra por el hecho de la forma en la que lo verifica. En el caso de la primera que tenemos acá, simplemente ejecuta un ciclo recorriendo la colección de hojas, comparando mediante el nombre si es igual al nombre que le estamos pasando por parámetro, y en ese momento, en caso de que lo sea, pues la hoja existe. Ahora, en esta, hablando de ser creativos, yo decía, bueno, ¿de qué otra manera puedo saber si existe o no existe una hoja teniendo en cuenta o teniendo simplemente mi archivo y teniendo, no sé, una hoja, un par de hojas, 10 hojas? ¿De qué manera puedo hacerlo sin tener que recorrer un ciclo? Porque recorriendo un ciclo de la colección de hojas o recorriendo la colección de hojas, pues obviamente podría ser muy obvio que en ese momento, en cuanto haga match o en cuanto encuentre ese nombre, pues obviamente va a ser verdadero el resultado y simplemente vamos a saber que la hoja existe. Pero algo que se me ocurrió era que, eh, como sabemos, las columnas o las filas de una hoja, sea la cantidad que sea la versión que sea de Excel, ¿verdad? Algo que yo decía, bueno, ¿qué puedo implementar o qué puedo hacer para determinar si una hoja existe o no, utilizando lo que tengo en mi hoja o dentro de mi hoja o leyendo o escribiendo algo, qué sé yo, cualquier cosa que andaba buscando algo que fuera diferente? Y de repente se me ocurrió, dije, bueno, cuando tengo información en una hoja, aunque realmente tengo una tabla, en este caso una tabla de rango con información, y si yo borro, por ejemplo, la columna B, la realidad es que se borra la información que tengo en la columna B. La información que tengo a partir de la columna C hasta la columna G simplemente se desplaza, ¿verdad? Y lo que estaba en la columna C ahora pasa a estar en la columna B y así sucesivamente se van recorriendo todas las columnas. Entonces, la realidad es que lo que se borra o lo que desaparece es la información que está o que estaba en este caso en la columna B. La columna B como tal, la columna B, el encabezado de columna, en este caso la B, no desaparece de la hoja, ni tampoco cuando hablamos de borrar una fila. Lo que desaparece es el contenido y la demás información se recorre, ya sea que se recorra la columna entera o esas columnas nada más que se recorran hacia la izquierda, la información que se recorre hacia la izquierda, o en el caso de una fila, que se borre toda la fila o que se borre nada más esa celda o un par de celdas o las que se tengan seleccionadas y que las demás se desplacen o se deslicen hacia arriba. Entonces, partiendo de esa parte, por más nueva que sea, por más vieja que sea mi versión de Excel, pues creo que la columna A siempre va a existir y la fila 1 siempre va a existir, ¿verdad? Por lo tanto, en el peor de los escenarios, que mi hoja de Excel se le pudieran borrar las columnas o que por lo menos debería de tener una columna y una fila, pues siempre debería de existir A1. Ojo, siempre debería de existir A1. ¿Ok? No estoy hablando de que tenga información que ahorita está en A1 y que si borro la columna A o borro la fila 1, esa información ya no va a existir. Yo estoy hablando del encabezado de columna A y del encabezado de fila 1. ¿Ok? Esa referencia o esa coordenada A1 siempre va a existir en mi hoja. Puede que no esté visible, puede que yo la haya ocultado, que haya ocultado la columna o haya ocultado la fila y de esa manera no la pueda ver, pero la realidad es que siempre va a estar ahí. Entonces, algo que se me ocurrió, dije, bueno, lo primero que podría hacer, pues simplemente es leer, la información que tengo en la celda A1. ¿De qué hoja? De la hoja que yo pase por parámetro.
Por lo tanto, no voy a hacer nada con esa información, no voy a escribir. ¿Por qué no voy a escribir o por qué opté por leer la información? Pues porque al leer no perjudico en nada a la información que está en la hoja, pero sí perjudico o sí pudiera perjudicar en el caso de que yo quisiera escribir en esa celda de esa hoja en específico. Por lo tanto, dije, bueno, voy a declarar una variable, no importa el nombre, lo que sea, simplemente voy a poner, no sé, valor A1 del tipo variant por aquello de que no sé qué información puede tener. De la misma manera, la puedo declarar del tipo string, simplemente se va a comportar como una cadena de texto, pero la realidad es que no la voy a necesitar. Lo único que voy a hacer es asignarle ese valor a esa variable. ¿Qué valor? Lo que esté en A1 de esta hoja que le voy a pasar por parámetro. Y me voy a asegurar que sea this workbook. Y luego sheets, la hoja, nombre, hoja, punto range, A1. Y yo sé que te has de estar preguntando cómo vamos a saber si existe o qué va a pasar si la hoja no existe. Pues muy sencillo, ahorita vamos a hacer la prueba. ¿Qué es lo que puede resultar aquí? ¿Verdad? Entonces, de primera instancia, tengo declarado el nombre de mi función, tengo un parámetro que se llama nombre de hoja del tipo string y la función es del tipo booleano. ¿Ok? He declarado una variable del tipo string que me va a servir para almacenar lo que yo tenga en la celda A1 de la hoja, perdón, aquí le puse texto y debería ser el nombre del parámetro, de la hoja que yo pase por parámetro. ¿Ok? Por lo tanto, existe hoja, si yo me voy y evalúo la función y le pongo la hoja materiales, pues me va a decir, perdón, me va a decir falso obviamente porque no hice nada más acá, porque no le estoy dando aquí valor. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a decir que existe hoja, va a ser igual a verdadero. Ahorita vamos a venir a modificar esta parte de acá porque de entrada pues tengo que obviamente evaluar ciertas cosas, ¿ok? Existe hoja 1. Muy bien. Entonces, si yo evalúo, me va a decir que es verdadero. Claro, yo le estoy diciendo aquí que es verdadero. Pero ¿qué tal si yo pongo una hoja que no exista? Vamos a ver qué va a pasar. ¡Pum! Sorpresa. Me dice subíndice fuera de intervalo. Se ha producido error 9 en tiempo de ejecución. Entonces, si yo evalúo este error, el error 9 en tiempo de ejecución, ¿ok? Revisando la llamada a esta función, lo único que encuentro que pudiera ser el error es que la hoja no existe, porque la hoja materiales con doble S efectivamente no existe. Mi celda A1 sí existe y siempre va a existir. Tenga o no tenga un valor asignado, la realidad es que siempre va a existir. Puede estar oculta o puede que me digas, es que no existe. Y a lo mejor si no existe es porque no la estamos viendo, pero la realidad es que puede estar oculta, pero de que va a existir, siempre va a existir esa referencia a uno. Lo que no va a existir cuando se produzca el error 9 en tiempo de ejecución, pues entonces se refiere a que la hoja no existe y partiendo de esa parte, partiendo de ese error, entonces yo puedo evaluar aquí mediante el error, haciendo uso de la gestión de errores, yo puedo entonces decirle aquí, le voy a decir que on error resume next, para que se salte el error, para que lo pase por alto en caso de que exista algún error. Y simplemente le estoy diciendo que en caso de error, salte o brinque a la siguiente línea. Por lo tanto, yo le voy a decir que le estoy asignando aquí el valor. El error obviamente se produce aquí porque estoy tratando de asignarle a la variable valor A1, le estoy tratando de asignar lo que está en la celda A1 de
la hoja que le estoy pasando por parámetro, en este caso materiales con doble S al final. No existe la hoja, por lo tanto, el error se va a saltar o se va a producir aquí. Y al momento de que el error se produzca, se lo va a saltar y va a continuar, no me va a marcar el error o no me va a mostrar el error. Ahora, lo único que yo tendría que hacer aquí es decirle, recordemos que cuando ocurre un error, el error se almacena en el objeto error, ¿ok? El objeto error tiene la propiedad number y tiene la propiedad description, que nos dicen qué número de error se encontró, y la descripción nos da información acerca de ese error. Por lo tanto, como el error que vimos ahorita me decía que era el error 9 en tiempo de ejecución, entonces yo le puedo decir aquí que si error.number es igual a 0, o sea, si no ha ocurrido ningún error, entonces existe hoja-1 es igual a true. O sea que si no se encuentra ningún error, quiere decir que la hoja sí existe. En caso contrario, pues no tengo que hacer absolutamente nada, porque en caso de que el error sea diferente a 0, quiere decir que se produjo un error, ocasionó un error cuando se le quiso asignar el valor. Y recordemos que de entrada, pues nuestra función o nuestras variables declaradas del tipo booleano, pues por defecto, cuando recién se declaran o cuando recién se establecen, su valor original es falso. Por lo tanto, no tendría sentido que yo le dijera acá que en caso contrario fuera igual a falso, o si lo pongo, sería lo mismo que no se lo pusiera, ¿ok? Porque originalmente existe hoja-1 es igual a falso, ¿verdad? Y únicamente le estoy diciendo que es verdadero en caso de que el error sea igual a 0. Por lo tanto, aquí yo ya pudiera saber yo de una manera diferente, sin recorrer la colección de hojas, simplemente tratando de asignarle un valor a una variable, leyendo la celda A1 de la hoja que estoy tratando de averiguar si existe. De esta manera ya puedo saber si la hoja existe o no. Aquí ya me dice claramente que materiales con doble S me dice que no existe. Si yo le quito una S, me dice que verdadero. Entonces, esta es otra manera de saber si una hoja existe o no. Y de la misma manera, valiéndonos del gestor de errores, podemos determinar una tercera manera de saber si una hoja existe o no, pues simplemente me voy a ir todavía, va a ser mucho más corta todavía, simplemente lo que tengo que hacer es activar esa hoja, .activate. Obviamente hay que considerar aquí por aquello de que en tu proyecto o en tu código o en tu archivo de trabajo tengas ocultas las hojas, pues entonces tendrías que considerar esa parte, ¿no? Si tu hoja está oculta, muy oculta, que no pueda ser visible desde el menú, el menú secundario, cuando le das mostrar hoja, las hojas que están ocultas, ¿verdad? Hay que considerar esa parte nada más por aquello de que ocasionara un error, pero de la misma manera, valiéndome de el on-error resume next, yo simplemente puedo ir a activar la hoja que le estoy pasando por parámetro y de manera similar le digo, si el error es igual a 0, entonces existe hoja 2 es igual a verdadero y existe hoja, en caso contrario, existe hoja 2 es igual a falso. Por lo tanto, si yo le digo también aquí, la hoja materiales me dice que es verdadero. Si le pongo, perdón, acá es el 2. Si le pongo materiales con doble S, me va a decir que es falso, ¿verdad? Y claro, como decía, es creo hasta más corta que la existe hoja-1, porque no estamos tratando, esta parte, no estamos tratando de asignarlo acá, no necesitamos hacerlo, simplemente lo que estamos haciendo es ir directamente a activar la hoja, ¿verdad? Esa es una manera de saber si existe. Vamos y activamos esa hoja, tratamos de activarla, mejor dicho,
Y en caso de que no exista, pues simplemente se va a generar el error. Pero como el error se lo va a saltar debido a que estamos utilizando OnError resume next, simplemente me queda evaluar si el error existe o el error es igual a 0. Entonces, si existe la hoja, en caso contrario, no necesitaría, como decía, ponerlo aquí y lo voy a quitar. Acá arriba ya dejamos el ejemplo, pero aquí lo voy a quitar y vamos a ver también que si yo evalúo, me dice falso, y si busco una hoja que sí exista, me dice que es verdadero. Entonces, estas son las dos maneras de saber, otras dos maneras de saber cómo verificar si una hoja existe o no, y de esa manera determinar o tomar decisiones en nuestro código, ya sea lo que estemos programando, antes de ir a guardar información a esa hoja, antes de ir a borrar información, antes de buscar información en esa hoja, antes de hacer referencia a esa hoja que le estamos pasando por parámetro, pues primeramente tendríamos a bien que evaluar que esa hoja exista para que sea una manera más profesional, ¿verdad? De escribir nuestro código y que sea un poquito más, más entendible y sea un poquito, pues más profesional, dicho de esa manera, ¿no? Entonces, aquí estamos con este video respondiendo a la pregunta de nuestro alumno. Esperemos que con esto haya quedado un poco más claro y te invito a que nos dejes tus comentarios o nos envíes tu correo electrónico con tu duda, con tu pregunta o con tu comentario y vamos a estar respondiendo a cada uno de ellos. Hasta la próxima, que lo disfrutes y recuerda que la práctica hace al maestro y es importante, por lo tanto, practicar y practicar y practicar cada una de las clases. Te veo en el siguiente video.